todo. Es cierto, estoy de acuerdo, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito, Random. Hoy estoy muy contento porque nos acompañan dos compañeras que tengo mucho aprecio hacia ellas. Voy a presentar primero a la doctora Dealmi Delgadillo Guzmán. Doctora, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación, doctor. Y la doctora Gabriela Castillo. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Doctora Dealmi Delgadillo, ella es investigadora, médica. Doctora, ¿nos quieres platicar un poquito más a qué te dedicas? Soy farmacóloga de formación, médico. Me dedico a la investigación médica desde el punto de vista básico, es decir, la farmacología, los mecanismos en el laboratorio y buscando blancos medicamentosos. No hacemos medicamentos. No soy farmacéutica porque eso piensan cuando dicen farmacólogo. ¿Y cómo le haces? No. Nosotros buscamos blancos medicamentosos nuevos y buscamos nuevas estrategias terapéuticas. Ya. Pero también me dedico a hacer medicina privada en consulta médica. Es lo que te iba a preguntar, también normal. ves pacientes Sí, de claro. forma privada. Y Gabriela Castillo, que ella la traemos porque ella sí es médico totalmente en medicina práctica, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos estas como dos caras de la medicina, que era lo que precisamente quería yo platicar con ustedes. Porque, bueno, recientemente iniciamos Gabriela y yo la maestría, que ahí nos conocimos. Entonces en la maestría descubrimos un mundo nuevo. Quiero yo decir si estás de acuerdo conmigo, de esta medicina asistencial, que solamente éramos médicos de la práctica, donde leemos las prácticas clínicas, leemos las investigaciones, a veces hasta leemos estudios que los desechamos. Pero creo que hemos descubierto un mundo completamente nuevo y esa era la idea de ver estas dos partes de la medicina clínica y de la medicina de investigación. ¿Tú qué experiencia has tenido, Gabriela, ahora que hemos tenido este acercamiento con la investigación? Un mundo nuevo, totalmente. Gracias a la doctora que nos abrió los ojos, que estamos conociendo, pues, sobre todo más conocimientos, porque te quedas tú con la práctica y te olvidas muchas de las veces de estar checando muchas más conocimientos, artículos, buscarle al paciente. Entonces es un mundo nuevo. Y en este mundo, doctora, donde usted ve las dos partes, tanto con la medicina que practica, ya no sea la medicina privada y la medicina de investigación, y luego tiene mucho contacto con los alumnos. Entonces yo creo que tiene esta visión como bien periférica de tantos ámbitos. ¿Qué diferencias ve entre un médico clínico y un médico de investigación? ¿Qué diferencias hay? No tantas como creemos, porque la investigación nos permite tener un bagaje amplio de ver más allá, ahora sí que más allá de lo evidente, más allá de lo que nuestros simples ojos y la clínica hacen, ¿no? Esta medicina práctica nos basamos en signos, en síntomas y pensamos en una patología, un diagnóstico, una probabilidad de lo que está pasando, pero con la investigación nos permite adentrarnos a imaginar o a pensar en la célula, en lo que está pasando en la mitocondria, en una enzima y darle respuesta a estas patologías, estos signos y síntomas precisamente por esta vertiente. Entonces, no está divorciada para nada. O sea, te permite hacer una visión más completa, más profunda, pero sin dejar a un lado, porque un médico en la investigación, yo fui formada en la parte de investigación en ciencia básica, puedes volverte un poco frío y metido en tus ondas y en tu pensamiento y en las reflexiones y en lo que estás leyendo. Y sí, ver una problemática de una cosa pequeñita, una molécula que falta, la mutación y el gen y lo que sea. Pero cuando volteas a ver al paciente y estás con el paciente y lo escuchas y lo sientes y ves uno y otro paciente y te das cuenta cómo está realmente la gente. O sea, te da una idea clara de lo que pasa en el entorno sin dejar de adentrarte a lo profundo de cada patología. Pero antes, porque por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando medicina, en los primeros semestres todavía, que decían, es que él es investigador, y veía a los médicos, a los doctores que iban a sus laboratorios. Yo decía, ¿qué harán? Porque no teníamos en los primeros semestres un poquito de contacto y recuerdo ese desconocimiento. ¿Pudieras platicarnos para la gente que tal vez no conoce mucho, ya sea gente en general, estudiantes de medicina que están empezando,
¿qué hace un investigador? O sea, está en una computadora, está en un laboratorio, está disecando animales, está estudiando moléculas. ¿Qué hace un investigador? Me imagino que de todo. De todo. En un inicio puedes pensar, es que si tú me ves en un día normal, yo voy a estar sentada en una computadora, puedo estar 8 horas o 16 horas en la computadora, ¿no? Pero ¿qué haces ahí? Bueno, estás trabajando muchas cosas al mismo tiempo, estás leyendo, estás analizando datos, estás buscando nuevos artículos, estás empatando un artículo con otro, estás analizando qué más puedes hacer con un elemento, estás investigando un marco teórico, estás construyendo una idea en una computadora. Pero ya cuando dices, bueno, la parte experimental, digo, mira, como profesores somos eso, tenemos que tener a gente a quien enseñar y quienes sean los que hacen a la ciencia, ¿no? Entonces, la tarea yo creo que es al principio. Justo en la mañana yo estaba reflexionando de lo difícil que ha sido. Yo llevo en la universidad 9 años, pero ya llevaba otros 3 años dentro de otra universidad. Claro. Y la formación del posgrado pues es un poquito más. Pero pues es complejo, es muy complejo empezar, ¿no? a adentrarte en estos temas. Y estaba pensando lo difícil que fue construir el departamento donde estamos ahorita, que es el departamento de farmacología, lo complicado que fue, pero que al final se va haciendo algo que va caminando solo. Ahorita ya hay muchas cosas que se van haciendo solas, porque un alumno enseñó, yo le enseñé a un alumno y ese alumno le enseñó a alguien más y ya estaba yo viendo a ver si lo había enseñado bien y así nos fuimos, ¿no? Y entonces llegan los nuevos y ya traen un conocimiento que va trascendiendo de persona a persona. Claro que yo estoy viendo que se esté transmitiendo de manera correcta, ¿no? Y vamos descubriendo cosas juntos, porque en un laboratorio, ¿qué hacemos? Bueno, estamos buscando estrategias. La verdad es que lo que más hemos hecho en el laboratorio de Pharma es búsqueda de elementos para analizar a bajo coste. Con las uñas. ¿Por qué tiene que ser a bajo costo? Porque no hay no hay infraestructura, ¿no? O sea, esta idea de que a un investigador tiene en su laboratorio miles de cosas y recursos a su alcance no es verdad. No es así. Por lo menos no en nuestro país, ¿o es algo general en el mundo? No, en nuestro país. En Estados Unidos las cosas son completamente diferentes. O sea, en México nosotros tenemos que demostrar que hacemos, invertimos, digamos, una tesis. Tú llegas como alumno, yo invierto como profesor, invierto en ti, invierto en tu trabajo, tú también inviertes, y no estoy hablando nada más de invertir, para invertir pensamos en dinero, ¿no? No nada más recursos, sino tiempo, esfuerzo, dedicación, amor, pasión, y tienes que irle, porque es celosa la investigación. Sí. Entonces, le inviertes esto, y luego pasa el tiempo y se convierte en una tesis. Esa tesis la tengo que escribir o transcribir de una manera concreta para hacerle un artículo. Luego del artículo, bueno, busco una revista que me puede cobrar desde 0 pesos hasta 60,000 pesos para publicar mi artículo. Que eso es algo que a mí me sorprendió mucho, porque antes de entrar a la maestría, todavía hasta antes, yo pensaba, mi idea era que tú publicabas y era que a ver qué revista se interesaba. Ah, mira, esto está interesante. Te la compramos o la publicamos y luego ya ahí siempre viene comprar cuando te entras a un artículo así padre y decías, de ahí ganan, yo creo que publicas y de ahí estás ganando dinero, ¿verdad? Pero me entero que te cobran por publicar. Te cobran y tú cedes los derechos a la revista. Sí, eso sí sabía que tú dabas todos tus derechos, pero pensé que te pagaban por publicar, ¿no? 0 pesos con 0 centavos. Pero a nadie, ni siquiera a los de élite no. De hecho, las personas que revisan un artículo científico en un journal somos también los investigadores que no nos pagan nada. No, sí. O sea, por revisar. Sí, entonces me manda, por ejemplo, una revista, una invitación y me dice, oye, revísame este artículo, ¿no? Tú que eres experta, que hemos visto que tú publicas en tales o tales tópicos, revísanos esto. Y muchas gracias, te voy a dar un descuento en tu próxima publicación del 15% en la revisión del... Así. Gaby, ¿tú sabías que pagaban por publicar? No, también tenía la idea de que te pagaban a ti. Yo dije, nos vamos a hacer millonarios. No, lo que sigue de eso, entonces, ya que publicaste y que puedes decir, bueno, yo soy una persona que está continuamente haciendo ciencia y que estoy publicando y tengo impacto, entonces CONACYT te dice, ten un estímulo,
pero siempre y cuando lo estés demostrando. ¿Qué es el CONACYT? El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, ya tiene una sigla nueva. Es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Entonces, esta organización gubernamental apoya a los investigadores después de que nosotros nos sometemos a un escrutinio que nos ven todo, absolutamente todo. Nos piden las perlas de la Virgen y entonces ya podemos tener un nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Ok, o sea que deben estar como certificados por el CONACYT o autorizados por el CONACYT para que puedan, para que digamos que les dé como el aval, ¿no? Algo claro, así. Y, o sea, no es una certificación, sino una evaluación continua que nos sometemos los investigadores. Si eres investigador, puedes estar o no en el Sistema Nacional de Investigadores, o sea, eso es opcional. Yo puedo hacer investigación y nunca por su estar, cuenta, ¿no? He conocido gente que dice, no, yo no tengo que darle cuenta con CONACYT, bla, bla, bla. Pero la verdad es que el estímulo es parte de lo que nosotros como profesores investigadores necesitamos para poder seguir haciendo ciencia, porque nuestro sueldo como profesores realmente no nos alcanzaría de ninguna manera poder hacer este tipo de inversión. Y podemos participar en algunos programas en donde te entregan algún apoyo. Igual se concursa, son los fideicomisos. Reconocimiento. Sí, y los fideicomisos estos que tanto se han nombrado, que en realidad nunca llegaban a las universidades porque, bueno, eso es otra cosa. Pero okay. La diferencia, Estados Unidos, los grants llegan, les dan su dinerote, y entonces ellos hacen su investigación con ese recurso y no están obligados ni siquiera a publicar. Y sin embargo, publican muchísimo, ¿no? O sea que, al revés. Que el hecho de que tengan el recurso como que estimula a que publiquen. O sea, esa sería como una especie de solución, sí, claro, o de estímulo, ¿no? Pues, decir, aquí hay recurso y termino publicando por rebosamiento. Yo creo que no necesitamos un asunto de estimulación así de ese tipo, porque el sistema, ya no estamos yendo a un lado bien oscuro de la ciencia. O sea, si quieren nos salimos, si quieren salimos de ahí. Es que sí, está oscuro porque creo que a veces en exclusiva, los investigadores de repente publicamos por nuestro sentido humano. Epistemológicamente, sí, hablando de epistemología, epistemológicamente esta ciencia de por qué hago la ciencia, qué motivos tengo como humano para decir me voy a meter en estos líos de pensamiento y de reflexión, de paradigmas, de romper esos paradigmas, de contradecir, de poner en tela de juicio algunos elementos, pues es duro. Nadie se quiere meter en eso. O sea, mejor no contradigo a la vaca sagrada porque como para qué. Pero los investigadores hacemos esa parte y se vuelve complicado. Pero esos motivos son muy personales. En un investigador, el decir yo me voy a dedicar a la ciencia es una cosa muy personal. Puedes haber llegado como yo por accidente. Muchos llegamos por accidente a la investigación. Pero no te quedas si no es que tienes motivos profundos de tu persona. Muy, muy profundos. Porque para aguantar algo como en cualquier carrera, ¿no? En cualquier profesión, para tolerar la frustración de no te sale, de tienes que escalar y picar piedra, es duro. Entonces, hay motivos más profundos que el dinero. Claro. Pero por supuesto que tener una buena entrada de recursos puedes hacer más. ¿Una pequeña pausa? Sí. Regresamos. Voy a retomar este tema, no de lo oscuro, sino de la investigación, porque ya veo que es como, por lo que veo es como mucha inventiva primero, como estar pensando cómo voy a buscar la información, porque no es un método, o sea, no es decir, lo hago solo en la computadora o lo hago solo en el laboratorio, tengo que estar diseñando, porque es como ciencia básica. O sea, ahora sí que de la nada surja conocimiento, ahorita tomamos ese tema, pero me llamó mucho la atención que mencionó algo. Llegó a ser investigadora por accidente. ¿A qué se refiere con que llegó? Yo quería hacer cirugía vascular. ¿no? Ya. Quería hacer cirugía vascular y por una situación de salud no pude hacerlo. Me dijeron, no, tú olvídate de una residencia, ¿no? Entonces me dijo, haz algo intelectual. Yo, pues, ¿qué? O sea,
todo es chamba, todo es acá. Y entonces pienso yo en la farmacología y me voy a la Ciudad de México a buscar qué... Para empezar, no estaba pensando en farmacología. Pero algo que sí me pasó y que siempre lo voy a recordar y que voy a llorar. Yo llego al Centro de Investigación de Estudios Avanzados porque un amigo está estudiando en el Politécnico. Él está haciendo justamente un posgrado en el área, pero de metales. Entonces me habla le hablé y le dije, ¿tú qué andas en el Poli? Quiero ver maestrías allá. Sí, vente al Cinvestav. Y entonces me lleva al Cinvestav y dice, bueno, aquí es el Cinvestav, goodbye, ¿no? Y entro a los pasillos. ¿Qué es el Cinvestav? Es el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que se encuentra... Hay varios Cinvestav en el país, pero bueno, el que está en la Ciudad de México, en el área del norte, ahí llegué. Y entonces es un pasillo y luego están los departamentos. Es como crema innata la investigación. Es la crema innata de la investigación. O sea, está la UNAM, está el Politécnico y el Cinvestav. Pero de estos tres, el Cinvestav es el primer lugar. Entonces es el top en investigación en México. Sus investigadores son todos los profesores estudian en el extranjero. Hay extranjeros o hay mexicanos, pero que estudian en el extranjero. En fin, es de alto nivel. Y llego y el campus está grande y hay pasillos para ir a cada departamento y está biología celular, está neurociencias, está genética, está bioquímica y está farmacología. Y a un lado está matemática educativa. Entonces vi farmacología y dije, aquí. ¿Por qué? No sé. No, o sea, estaba patología experimental también. O sea, en ese orden llegué a farmacología. ¿Cuáles eran? Aquí. Biología molecular, neurociencias, fisiología, genética, bioquímica, patología experimental, farmacología que está junto con toxicología, ahorita ya están en diferentes lugares, farmacología y matemática educativa. Y en el fondo estaba el de física, ¿no? Entonces llego a los pasillos y cuando vi farmacología, o sea, fui viéndolos, no, está bien. Y cuando vi farmacología, dije, aquí. El llamado. O sea, solo fue un llamado así. Fue una cosa extraña, fue una cosa que me atrajo. El destino. Sí, y bueno, ahorita les voy a platicar un secreto que ya ni me lo voy a revelar. Entré al pasillo y dije, quiero estar aquí. Los pasillos están llenos de ultracongeladores nada más y muchas puertas. Y ya. ¿Aquí para meter los refrescos o qué? Era todo, ¿no? Y el pasillo estaba muy grande y pude platicar con algunos profesores. Dije, sí quiero estar aquí, sí quiero. En fin, llego ahí por ese accidente, ¿no? Era un puente como de estos días de septiembre tipo. Y me dicen, pues ya empezamos los cursos, ya te puedes inscribir si quieres, pero puedes venir a una entrevista y hay un curso previo a la entrada a la maestría, bla, bla, bla. Pero yo iba de visita con una maleta, una mochila, ¿no? Y ya. Entonces me hago una entrevista y me dicen, tienes que pasar unos cursos y después hacer un examen, bla, bla, bla. Y dije, pero yo estoy haciendo el servicio social. Era lo que iba a preguntar. Sí. ¿Era saliendo de medicina? Yo estaba en el servicio social en ese tiempo. Entonces llego a la facultad y, bueno, más bien hablé a la facultad y le dije a la directora, oiga, me están ofreciendo aquí, pues, hacer el curso, pero no sé si voy a quedar. Pero ¿qué cree que pueda intentar quedarme aquí haciendo el servicio social? ¿Me suelta? Yo estaba haciendo, afortunadamente, el servicio social universitario. Afortunadamente. Si hubiera estado en Tinguindín de las Manzanas, hubiera sido imposible. Sí. ¿Cuándo lo había empezado, doctor? ¿Perdón? ¿Cuándo lo había empezado el servicio social? ¿Ya tenía los 6 meses o todavía? Ya tenía los 6 meses. Sí, ya tenía el año completo. Ah, ok. Sí, o sea, en enero había empezado y estamos hablando en agosto, septiembre. Entonces, pues me dicen esto y me dijo la directora, sí, termínalo allá. Entonces terminé el servicio social en un laboratorio de ciencia básica en el área de farmacología. O sea, no hubo problema de papelería ni nada de eso. O sea, pero porque tuve buena onda mi directora, ¿eh? Sí. La directora se portó de lujo. Ella había estado en el Cinvestav.
la doctora Patricia Herrera, y que la recuerdo yo con mucho cariño. No, y es me Patricia dijo, Herrera la que era secretaria de Salud. Ella. Sí. Okay, ya. Un saludo, la doctora, ahí le pasa. Sí. Y me dijo, pero tienes que regresar a la universidad. Sí, yo regreso, ¿no? Y ahí es cuando ya ella me dio mi primer trabajo. ¿A poco? Sí, ya algún día le platicaré. Tu primera chamba. Mi primera chamba. Literal. Ella no sabe, ¿verdad? Ni me iba a topar, pero fue una historia ahí medio extraña. Sí. Pero... No, una persona muy humana. Entendió muy bien lo que estaba pasando y vio más allá. Eso se lo agradezco mucho porque yo creo que si no hubiera sido así, difícilmente lo hubiera podido hacer y quién sabe qué hubiera hecho, ¿no? Y aparte se desanima uno, ¿no? Sí, También. y eso fue en caliente. Yo regresé a mi casa y les dije a mis papás, ya vine por mis maletas, y hice mi maletota, adiós, y mi mamá así, ¿qué? ¿Dónde vas? Ay, sí, la nena de la casa. ¿Qué te pasa? No. Mi papá, tienes mi apoyo moral, que te vaya bien, vas a aprender mucho. No tenía ni un centavo. Entonces, pues me fui a la Ciudad de México a aventurarme y a sufrir un poquito de cosas, ¿no? Sí. Como es en cualquier lado cuando te vas de tu casa y que empiezas algo nuevo. O sea, pero ahí empezó ya iba a terminar el servicio, o sea, solo concluyó el servicio. Terminé el servicio social allá, pero al siguió. mismo tiempo estaba haciendo el curso de prerequisitos para entrar al posgrado. Ya. Después de eso, igual que ustedes, tenía que hacer un examen. Y no solamente aprobar el curso que ya estaba empezado, y tenía que cursar y pasar las materias que ya se habían cursado. Entonces me entrevista un profesor que ya habían pasado química orgánica, curso de prerequisitos, y yo así, ¿química orgánica qué? O sea, en la prepa, ¿no? Esto ya no me acuerdo. Y me dice, bueno, no, sí, yo creo que no hay problema que entres al curso, pero si pasas química orgánica, pues pasa, sí, no hay problema. Nada más está corriendo bioquímica. Hijo de su, no, bioquímica, no, pues me lo aviento. Y que llego con el profesor a las clases de bioquímica y me dice, eres médico, ¿verdad? Sí. No, los médicos no saben nada de bioquímica. Yo soy médico. Sí. Dice él, yo soy médico, el doctor Víctor Calderón. Un saludo. Top. El doctor Víctor Calderón era el profesor de bioquímica y dijo, pues si puedes con mi clase, pues ándale. Y yo dije, pues sí puedo. No, hombre. Y dije, es cierto, no sabemos nada de bioquímica. O sea, batalló para adaptarse. Mucho. Sí, ya. No, o sea, y era solamente prerequisitos. Estos son cursos para ser homogéneos a los que entran a estas maestrías. ¿Y se quedó allá? Allá me quedé. A la maestría de farmacología. De farmacología, ajá. ¿Después hizo doctorado? Después hice el doctorado en biotecnología. Biotecnología, o sea, es maestra en farmacología y doctora en biotecnología. Ajá. Qué padre. ¿Y la de biotecnología dónde la hizo? En el Politécnico También Nacional allá, igual. todo allá, o sea, se quedó allá. Pues ¿Qué fueron 4 años? Híjole, fueron 3 años y luego dije, ya no voy a hacer nada. Dije, no, ya no voy a hacer nada, yo voy a meterme a trabajar. Y me puse a trabajar en la industria farmacéutica. Trabajé en terceros autorizados de Cofepris. ¿En Cofepris? En terceros autorizados de Cofepris. Terceros autorizados de Cofepris. Son organizaciones que utiliza Cofepris para poder hacer todos sus lineamientos, para ejercerse una normatividad de X cosa. En fin, entonces estuve trabajando en eso y sentí pasitos en la azotea y dije, tengo que hacer el doctorado. Entonces me regreso y me pongo a hacer el doctorado y así. ¿Y regresa para La Laguna después de eso? Sí, regresé a Durango. Yo regresé a Durango porque allá hice la universidad. Yo vivía allá con mis papás, mi familia. Y allá me regresé a mi universidad como me lo pidió la doctora. Y me dijo, ya no estaba ella. Y entonces comencé el doctorado en la UGED. Pero me tuve que inscribir al del TEC, al del Politécnico. Entonces estaba en 2 programas. Y estaba trabajando. Ya. Ese tiempo fue muy loco. Me vuelven a preguntar y dije, ¿cómo dice? ¿Quién sabe? O sea, fue muy loco. O sea, ¿llevaba 2 programas de doctorado? Llevaba un programa de doctorado. Pero era un solo doctorado. No, ¿O tiene eran 2 2 doctorados.
Tengo dos. ¿Los ¿En qué era el concluyó otro? los dos Sí. a la vez? ¿Se puede? Se puede, porque no tenía beca. No, o sea, me refiero, ¿se puede No, físicamente? o sea, O sea, que sí podemos con la De maestría. que se podían. Ya. Son los momentos que, como decía Ricardo, que es te pones así. No. Ah, sí. Eso eran en ciertos momentos. En otro momento, ya ahorita no lo haría de nuevo. En ese momento, por cuestiones anímicas tal vez, lo pude hacer, ¿no? Ok. Por querer olvidar cosas y entonces tenía que centrarme en la ciencia para poder avanzar, ¿no? Toda la maestría y el doctorado, pues se trata de hacer investigación. Pero ya, ¿cuándo fue el momento en el que usted ya se dedicó a ser investigadora, pero con gente a su A su cargo, tutela, ajá. desde el doctorado. Porque me imagino que es diferente, ¿no? Ujú. Sí se vive diferente. Sí, se vive muy diferente, pero en el doctorado tuve la oportunidad que cuando yo regreso en la Facultad de Medicina en la UJED, el director me dijo, vente y ayúdame con una maestría, a coordinar a la maestría. Entonces me metí a coordinar una maestría y entonces me pidió una tarea importante. Dijo, nunca ha estado un programa de posgrado de la facultad dentro de los posgrados de calidad de CONACYT. Ayúdanos con eso. Entonces empecé a trabajar con esa parte, pero a la vez que yo era coordinadora de la maestría, estaba estudiando los 2 doctorados. No, hombre. Entonces, pero eso me ayudó. Eso explica muchas cosas. Sí, se Eso puede. explica Sí, mucho. se puede. Pero eso me ayudó mucho porque yo tenía a mi cargo un Hacer departamento multitask. y Sí. me permitía tener gente. Entonces, cuando yo hago mi trabajo de tesis y hago mi muestreo, como ustedes ya lo vieron, yo tenía personas a mi cargo que me estaban ayudando. Entonces, eran los alumnos de pregrado que yo les daba clase de farma, me ayudaron. Los alumnos de posgrado a quienes yo impartía clase en la maestría me ayudaron en mi trabajo de tesis. Y entonces fue, la verdad, una experiencia fantástica. Y con una población que pude estudiarle varios elementos, Ya. son 2 tesis completamente distintas, pero con elementos troncales de alguna manera, pero cosas muy diferentes. ¿Y en ese momento la investigación era clínica o hacía investigación en laboratorio? Las O dos sea, veía cosas. pacientes y laboratorio. Sí, porque muestré personas, o sea, yo fui a buscar personas y hacía todo lo que se hace en un muestreo, que es la historia clínica, checarle sus parámetros antropométricos, toma de sangre y después hacer análisis de algunas proteínas, de genes, de otras cosas, ¿no? Porque voy a esto. Quería ser cirujana. Que los cirujanos sabemos que son Sí. entes. No, los cirujanos son entes que son pues bastante solitarios. O sea, de hecho, y esto pues no es ningún secreto, tienen cierto ego en donde ellos son. Entonces, ¿cómo pasa de esta parte a tener que ver mucha gente para estudiar y aparte lidiar con la gente que tiene que tener a su mando? Porque se escucha fácil decir, no, a lo mejor trabajaba con ellos, estaban a mi cargo, pero como quieras, luego genera Es que, estrés. mira, ya ni modo. ¿De dónde salió esa parte? ¿De dónde ni modo? Yo creo que te adaptas, ¿no? Ya. Cuando eres interno y que dices, quiero hacer tal especialidad, no tienes la menor idea de ¿De lo qué que se te trata? estás haciendo. Ya. O sea, simplemente te apasiona Algo, algo que estás viviendo. Ya. Y dices, esto quiero hacer todo el tiempo. Pero siento que es un estado emocional. Es como... Sí, o sea, y ya después lo vas... Ay, Meditando. Sí, lo vas meditando y digo, a estas alturas digo, qué bueno que caí en esto porque me permite hacer muchas cosas. Digo, y aparte, si me permite, doctora, me encanta a mí la manera que hace esta colaboración, no solamente con digamos, el rango de doctorado, de maestría, sino también con los alumnos. El hecho de que saque lo mejor de cada persona, porque se ve cómo aprende usted a manejar a cada alumno, el conocimiento que ese alumno nos puede aportar, y es una cosa que no cualquiera puede hacer. A veces no. Es que lo que mencionaba, el trato con las Fíjate personas, que es como manejar a Yo las creo personas. que esto ha sido como algo de muchas circunstancias, porque ha habido gente en el laboratorio. Ahorita tú ves el laboratorio muy bonito. Sí, está muy bueno. Sí, pero no Muy siempre fue así. organizado. No siempre fue así. Ha habido momentos crudos en el laboratorio. Ha habido momentos tristes, Críticos. críticos, en donde hemos tenido, que yo como la líder he tomado decisiones fuertísimas
que entre que sí lo hago, híjole, y me duelen, no siempre es así. Pero lo que sí creo es que las personas que tienen cierto perfil de responsabilidad, de carácter, de respuesta, se van uniendo, como que se van juntando. Y quien no cabe, de manera natural sale. Y nos duele, porque todos creemos que sí, todo el mundo va a caber ahí, pero no siempre cabes. Pero siempre las dificultades, los fracasos son cosas que son necesarias para crecer. Claro. Si no, es como que todo se estanca, ¿no? Y se requiere aprender Sí. de lo que no se debe volver a hacer. Ay, para... es que aparte tiene que sí suceder. se aprende, ¿verdad? Porque somos muy dados a tropezar 2 veces con la misma De la piedra. ¿no? descalabrada se aprende. Tiene que pasar después Claro. de tantos años y tanta gente que estás viendo, ¿no? Sí, Bueno, y por entonces supuesto. ya decíamos, yo, y lo he vivido ahora que he tenido más contacto con varios investigadores, sí veo cómo esta parte, primero le decía, de la inventiva, ¿no? De tener que estar desarrollando, ver cómo le hacemos. Creo que también el hecho que se añadan muchos jóvenes desde los de pregrado en servicio social y la gente que inicia maestrías o está empezando doctorados, como que traen también cosas frescas y se da un fenómeno que a mí creo que es muy importante donde la gente que llega nueva luego empieza a aportar como conocimiento nuevo y se da mucho este refresco que muchas veces como clínico no tenemos. Si no tienes a un médico residente en un lado o internos que te estén recordando cosas, y acá tiene que ser porque estás investigando y estás generando conocimiento nuevo, te siento que ustedes están con mucha frecuencia refrescándose, ¿no? De los Sobre nuevos jóvenes. todo cuando estamos frente a grupo. A mí la refrescada me llega cuando estoy dando una clase que he dado 50,000 veces. Que le he dado la misma. 5 veces, 10 veces, un X número. Pero, caray, entendí una cosa nueva. Sí, claro. O salen las dudas también Y de los salen alumnos, ¿no? exacto, te preguntan cuando tienes un buen grupo y están escuchando, te preguntan, eso no lo había pensado, ¿no? O te dan un dato de las letras chiquitas del libro y, eso no lo había leído. Sí. Y debe ser por esto y esto y esto, ¿no? Sí, y es la refrescada. A muchos profesores les da pena cuando les preguntan algo y no saben, y he visto mucha gente que lo trata de responder a como sea. Y creo que tiene mucho valor decir, no sé, porque significa que un alumno te alcanzó y eso significa que estás haciendo bien las cosas, Claro. porque que al alumno le interesa, que quiere. Entonces, tiene mucho valor, creo yo, saber decir, no sé, pero vamos a investigarlo. No, y sobre todo saber que estás en un punto en que sí sabes muchas cosas, pero no puedes saberlo todo. Claro. O sea, en la farmacología simplemente en la enseñanza damos todos los grupos de fármacos, todos, absolutamente todos. O sea, desde los sistemas nervioso autónomo hasta acá la diabetes, ¿no? O sea, todo. Antibióticos. No puedes ser experto en todo. Yo soy experta en unas cosas, nada más. Como cualquier especialista. Pero tengo que saberle de a todos, de todos los fármacos. Pues sí, pero es algo, hay cosas que se me escapan y entiendo cosas, pero no, obviamente no lo tienes todo en la mano, ¿no? Claro. Y es muy importante también decir no sé, ¿y qué? Pero sé otras cosas. O sea, esto no, Sí. pero sí sé de otras cosas, ¿no? Y no pasa absolutamente, no eres ni menos ni nada. O No, sea, al contrario, eres humano. y ¿sabes ¿no? qué? También es el ego. Sí. Sí. tiene Es el mucho que ego ver. porque, fíjate, lo han vivido ustedes. Vienes de ser residente, de que te ponen el látigo, y vienes de ser un médico de base y sigues con el látigo, y luego llegas a la maestría y sigues con el látigo y dices, ¿cuándo va a ser mi momento el reflector acá? ¿Cuándo? Aquí, doctora. Ajá, aquí. Aquí. Está. Y en realidad, pues es el momento de cuando crees que es tu reflector es cuando eres profesor. Es lo más falso que puede haber. No, sí. Porque en ese momento es tu momento que debes de tener más humildad. Sí, por supuesto. Y dices, es que yo ya no soy parte de esto. Yo ya no soy lo importante. Lo importante es mi alumno. El reflector es para él, para el alumno. Sí, ser uno más como un trampolín, ¿verdad? O sea, decir, estoy aquí para que te apoyes y que tú seas el que Sí. resalte. Y eso realmente es lo que enaltece, creo yo, al profesor. O sea, que los alumnos sean. Una vez algún profesor nos hizo algo así como que puso una biometría hemática, era de hematología, el doctor Isaac Solís, que en paz descanse, pone una biometría hemática y empezamos a discutirla entre nosotros. Yo creo que él más por hacerle al drama que porque realmente fuéramos especiales, pero el doctor se salió. Y dijimos, ¿qué pedo? ¿Por qué ya? ¿Y dónde va? ¿Y ya no va a regresar o qué? Y luego después regresa y dice, me salí porque vi que ya no me necesitaba.
¡Ah, qué hermosura! Pero fue un detallazo del doctor. No creo ni lo más mínimo que sea cierto, pero lo recuerdo de ahorita y siento que, digo, es la parte que los alumnos deben de brillar. Y te trastoca ese tipo de expresiones, por supuesto. porque Sí, claro. dice, algo queda en ti y dices, caray, soy importante, soy. Sí. Pues sí creo que puedo, van 20 sí todo, años ¿no? y me acuerdo de y ese. te sigues claro, trastocando, sí, por claro. supuesto. Entonces el investigador, le digo, he visto esta parte de que diseñan los estudios y luego les toca investigar. Pero decía esto que es muy importante y lo he notado mucho, están buscando la forma de ellos de sacar sus proyectos adelante. Pero es como decir, tú pudieras ir y cobrar tu sueldo que tienes de base y no hacer más y de ahí estar y a lo mejor buscar otra chamba. Pero ¿qué es lo que los impulsa? Ya nos decía que hay cuestiones ahí que hacen que quieran sacar las cosas adelante. Amor propio, orgullo, ¿qué es lo que impulsa a los investigadores a querer salir? Híjole. Pueden ser muchas cosas. Esa es una pregunta que siempre hago al principio del curso de epistemología a los de doctorado. ¿Por qué estás aquí sufriendo, pudiendo estar en la industria ganando dinero? O sea, ¿por qué estás con una beca que todavía no llega y quién sabe si llegue? ¿Quién sabe si llegue? ¿Por qué estás aquí si tal vez cuando salgas quién sabe qué vas a tener? La respuesta es muy variada. En mí, voy a hablar de mí porque pues de los demás puede ser tan variada como te puedas imaginar. Pero en mí yo creo que tiene que ver con ese ser trascendente. Creo que podemos ser eternos a través del conocimiento. Tengo la convicción profunda de que yo pueda ser creadora de universos. En algún momento de mi eternidad como ente, como un ente, ¿no? Y tengo que desarrollar mi potencial. O sea, tenemos cualidades, o sea, estamos hechos de manera tan perfecta. O sea, tú ves el ADN y las proteínas y la síntesis y la proteómica y todo lo que hay alrededor de la ciencia y de la biología y demás. Y es maravilloso. Entonces, creo que eso es lo que a mí me ha movido siempre, el poder saber qué más puedo hacer yo. ¿Qué más puedo hacer yo para mí y para otros que ni siquiera conozco? Porque generalmente estamos trabajando para gente que ni tenemos la menor idea de quiénes son. Pero, pues, no creo que nos enaltece mucho el conocimiento. O sea, trascender a través del conocimiento. Así es. Que hay algo que le llaman la negación de la muerte. Dicen que negamos la muerte de 3 maneras. Una es claro. A través de la religión, por eso creemos que existe otra vida, a través de los hijos o del amor y a través del arte. Y entonces, pues puede decirse que esto es como el arte como que un médico investigador puede ejercer, ¿verdad? Claro. Hay que dejar algo más ahí, ¿no? Pues sí, tal vez eso es lo que nos puede mover. Además de que porque ya descubrimos que el dinero no... Y además es entretenido, la convivencia que hay. Yo al principio decía, quién sabe si les caigo bien a los alumnos y a lo mejor nomás me sonríen pues porque les voy a poner la calificación. La calificación. O cuello. Y entonces las relaciones se vuelven muy difíciles. Porque tú no sabes si la relación que tienen contigo todos los días es porque hay una empatía o porque está forzado. Ya. Sí, es real. Sí, o sea, cuando tienes una figura de autoridad, los que están alrededor o se inclinan o tienen que darte la razón y realmente dices, ¿estarán de acuerdo conmigo? Solo es por... O solo es por no meterse en bronca o qué. Pero sale la autenticidad de la gente y entonces es una convivencia bien diferente porque la plática que tú puedes tener con una persona que hace ciencia es completamente diferente, incluso cuando hablamos de cosas personales. Tengo 2 amigas, sin agraviar, 2 muy buenas amigas, que las 3 somos científicas, ¿no? Las 2 eran mis alumnas y somos buenas amigas entre las 3. Y de repente nos hablamos y vamos a tomar algo, ¿no? Y cada quien habla de su tema. Que es que a mí me está pasando que mi jefe, bla, bla, bla. No, es que a mí que mi hija, no sé qué. No, es que a mí que en el trabajo, bla, bla, bla. No, es que mi suegra, en fin. Pero la forma de abordarnos es bien diferente. Es bien diferente a la que pudiese yo tener. Tengo otras amigas, buenas amigas, pero es muy distinto. Es una plática distinta, es un como hasta metódico, ¿sabes? Se ponen a sacar hipótesis ahí de casi, ¿verdad? Entonces es una convivencia muy diferente entre la gente de ciencia cuando ya se vuelve algo íntimo, personal. Y eso
lo que tú decías, o sea, llegaron conmigo los niños de pregrado siendo unos changuitos. No saben hacer nada. Pero con una disposición increíble para aprender, que ahorita tú ya eso es bien escuchas. importante, ¿verdad? Sí, Sí. y llegaron muchos, ¿eh? Han pasado muchos por el laboratorio. Pero igual se han ido otros. Y se quedan unos. Y cuando los ves crecer, yo he visto cómo van creciendo desde ni siquiera hablar con el paciente podían, o sea, así como Sí, y así. Y ahorita con un desenvolvimiento impecable y que la forma que te presentan al paciente ya te dan el diagnóstico y como tú dices, te refrescan, ¿no? Sí. Yo sé que no lo va a decir, pero bueno, lo voy a hacer yo. He notado que ponía como en tela de juicio hace un momento que ¿por qué están ahí los alumnos, no? Si están comprometidos o... Pero la verdad las cosas es que yo he notado que muchos están porque quieren estar y no tienen ningún beneficio extra ni tampoco se les perjudica de ninguna manera. ¿Cómo? Sí. Bueno, como obligatoriedad de la universidad, a eso me refiero. Pero ¿cómo inculcar en los jóvenes? Es importante inculcar en los estudiantes desde abajo la investigación y por qué, pero cómo sobre todo. Ha sido complejo porque es un camino muy árido, muy árido. Cuando yo llego a la facultad, pues era así como que los del CIB y ya, ¿no? ¿Qué es el CIP? El Centro de Investigación Biomédica que está junto con la facultad y eran los investigadores y ya, nada más ellos. Entonces, que estuviera un médico investigador en la Facultad de Medicina, digo, en todas las universidades top, Sí. los investigadores están en las facultades, pero aquí había una, no, pues es una colaboración como investigadores dentro de la facultad y están conglomerados todos juntitos en el Centro de Investigación. Sí. Y bueno, en fin, ha sido complicado porque tampoco te aceptan los alumnos de inicio. Yo llegué y estaba más joven, 10 años menos. Entonces hay cuestionamientos de que si eres joven, de que si eres mujer, De que si no sabes. de que si estás bonita, de que si... Esas cosas que son complicadas. Estoy bonita. Claro. Claro. Todas son. No, y lo tengo muy claro y no está fácil. No. Se tiene No uno está que cuidar fácil. mucho. No está fácil estar lidiando con tu bonitez, con tu hermosura. Porque te juzgan. Sí. Porque te juzgan y creen que nada más estás hueca o no sé. ¿Has sentido esa parte? O sea, sí es real. Porque Sí, hace poquito claro. estuvo aquí una persona diciéndonos, no, ya no existe eso. Ah, claro que sí. Claro que sí. Sí, por supuesto que sí. No voy a decir quién para no quemar a cierta candidata. Que... No, claro que sí. No, sigue siendo un estigma, ¿no? Claro. Claro que sí, porque no se puede borrar. Entonces, el poder inculcarles es demostrar. Un profesor decía, tengo un hermano que trabaja en Estados Unidos y es investigador en Harvard. Es mexicano y es un gran investigador. Todos los días tiene que demostrar que no es un cholo. Sí. ¿Sí? Todos los días de su vida tiene que demostrar que no es un cholo. Bueno, como mujer, todos los días, ya no tanto, pero después de muchos años, todos los días yo tenía que demostrar que sí sabía, Ya. que sí estaba preparada. Y entonces al dar una clase, los cuestionamientos no eran reales, eran nada más para ver si sabía. Y entonces cuando sí demuestras, pero eres estar agarrando dardos, ¡qué cansancio! Sí. Y te das cuenta que no son dudas auténticas, que en realidad es nada más ganas de estar viendo, cuestionando, ¿no? Te están tanteando. Te están tanteando por todos lados. Entonces, ganarme mi lugar en la facultad fue muy difícil. Muy difícil. Demostrar con trabajo, Entonces, esto dices, bueno, no fue fácil que... Tú ya llegaste y viste a los chicos ahí inmiscuidos, Sí, claro. pero se tardó mucho eso. Pero aparte existe también la ignorancia, doctora. Existe mucha ignorancia nosotros como médicos en el área de la investigación. Digo, no es... Usted lleva un camino recorrido que en muchos otros lados no. Que está inculcándole a los muchachos desde el área de la farmacología el estar haciendo investigación. Pero en otros lados no. O sea, salimos de la Facultad de Medicina con el sueño de ser Claro. internista, Sí, claro. Ginecólogo, Jamás dices, cirujano. qué padre investigación. No. Y falta mucho porque sí, la verdad que es un área, es mucho, pues, muy extenso. Sí. Y están
te digo, en muchas ocasiones llegan los alumnos y luego con la ignorancia también de las personas que administran, te topas con cosas que les cortan las alas a ellos. Sí. Sí, a pesar de que uno les inculca, les muestra el camino y les enseña las bondades, en un segundo el sistema te puede destruir todo. Ha sido complicado. Hoy día, ahí vamos poquito a poquito inculcando a los chicos, pero todo nace de una clase en donde hay auténticas preguntas, porque también a mí me silenciaron por muchos años para dar una clase. Y es un tiempo oscuro del laboratorio, ¿no? Que en donde yo no podía dar una clase de farmacología, siendo que soy farmacóloga clínica, Claro. y ni siquiera sabían que yo era clínica. Claro. Pensaban que yo era QFB, o sea, pero pues sí sé de química, pero también soy médica, ¿no? Entonces tuve que decirles, ey, soy doctora en ciencias, pero soy médico, soy médica, ¿no? ¿Y cuál es la importancia para los muchachos, estudiantes de medicina, que estén involucrados en la investigación, doctora? ¿Cuál cree que sea la importancia? Yo creo que el criterio que se va formando. Si los alumnos tienen una idea clara de cómo se lee un artículo, no va a llegar un fulano con portafolio de la industria farmacéutica a decirles qué tienes que comprar y qué recetar a tus pacientes. Porque tú puedes tener la capacidad de revisar la información, analizarla, hacer un escrutinio y decir esto es lo que sí me sirve y esto no. Y cuestionar. Y yo creo que es el problema de nuestra profesión, y por eso estamos confinados y agarrados de la industria farmacéutica. ¡Ay, otra vez oscuridad! En exclusiva. Otra vez. Oiga, entonces, como el fin no es que sean investigadores, el fin es que se sepan defender de este árido mundo de la farmacéutica. Sí, y también de lo que existe en las redes, ¿no? En toda el internet, claro, y la información para que del no digan, mundo. Yo lo vi en TikTok. Sí, o sea, el otro día le estaba explicando, no, ¿qué tal cosa? ¿Ya vieron el TikTok que hice? ¿No lo han visto? ¿No me creen? Si no hago TikTok ya no me lo creen. Claro. Qué terrible, ¿no? Yo creo que es eso, que tengan ese criterio para poder tomar decisiones mejor para su paciente después de haber averiguado. A ver, este medicamento no lo utilizamos aquí, ni esta estrategia, pero en Timbuktu lo utilizaron con buena respuesta. Hay estos riesgos, hay estos beneficios. ¿Vale la pena? Tal vez se parece a la población. Vamos a usarlo. Las guías de práctica clínica, mis respetos, pero son guías. Son guías, exactamente. Aquí lo más importante es el arte de la medicina. Y el conocimiento que adquieren a través de todo eso, de la lectura, de la investigación, ¿no? Que tengan criterio para tomar decisiones, y entonces la guía, pues es una guía para cuando es general en una población normal, pero y todos los demás que no son dentro de esa normalidad. Que no se adaptan a lo que escribe la guía, ¿verdad? Sí, exactamente. sí, entonces ahí sí es importante que... En la práctica, Gaby, en la consulta, ¿qué tanto se apega uno a las guías? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto debe ser uno estricto con eso? ¿Tú cómo viviste Te tienes esa que parte? apegar. En la consulta, en cuanto a institución, te tienes que apegar a las guías de práctica clínica, porque son las que en determinado momento te salvan o no te salvan. Pero ¿no sientes que de momento se vuelven demasiado como religiosas? Sí, donde te dicen, ¿dónde está? ¿Dónde dice? ¿Y qué guía le pusiste? Sí, claro. Cuando no todo se explica por las guías, ¿verdad? Sí. O sea, claro, digo, tienes que adquirir conocimiento, ¿no? Y aparte, tú ves con la experiencia si a tu paciente realmente esa guía le está sirviendo o no. Porque también tienes que apegarte a lo que es cada paciente. Y se vuelven dogmáticas, claro, en lugar de ser una guía. Claro. Sí. ¿No? Se vuelve así como que... Como bastante administrativa, porque luego viene mucha gente que solo es administrativa a querer que se lleven al pie de la letra como son, y no se trata de eso, ¿verdad? Y para poder decidir cuándo sí, cuándo no, pues es que tenemos que saber niveles de evidencia y toda esa situación, ¿verdad? Y sobre todo que tú puedes decir, yo decidí, ok, en la guía de práctica clínica no lo dice, pero en estos artículos, con evidencia, dice que se puede hacer esto y esto. Esa es tu mejor defensa. Es que ¿no? Creo que si lo dicen las guías, solo que lo dicen al principio y nunca lo leemos. Dice, esta es solo una guía, no sustituye el juicio del clínico. Claro. Y casi todas las guías lo dicen al principio. Ahí está, nomás que luego nos vamos solo a la guía. Pero también nos vamos, si te pones a pensar legalmente,
O sea, realmente se basan en las guías. Pero tampoco leen esa página. Estoy de acuerdo con lo que se basan en las guías, pero vuelvo a la defensa. Claro. Si tú tienes claramente el argumento en un artículo y lo analizaste y como es como un abogado, ¿verdad? Sí. El abogado habla de leyes y mientras más conoce la ley y se fundamenta lo que está expresando en esa ley o leyes, pues hace maravillas, ¿no? Es lo mismo para nosotros. Yo tomé esta decisión no porque se me ocurrió, porque no, o sea, porque estoy teniendo un criterio en esto y basándome en tal cosa, en evidencia, ¿no? En evidencia. Porque tampoco es que podamos agarrar y porque dice un artículo que aquí lo hicieron en animales, yo lo voy a aplicar, ¿no? Claro. Uh-huh. Que a veces somos atrevidos como investigadores cuando no tenemos otras opciones, sí. Pero con unas precauciones muy fuertes. O sea, por eso es que tampoco podemos hacer esto que me preguntabas hace un rato, que si la herbolaria, ¿no? Ya. De repente me preguntan, oiga, doctora, ¿me puedo tomar la hoja del sapo? ¿Quién sé qué? Y les digo, no soy chamana. Ya. No tengo conocimiento de plantas, pero permítame ver qué evidencia hay para que usted sepa los riesgos que corre. No para decirle que se lo vaya a tomar, para que sepa los riesgos que corre, porque entre un elemento herbolario y un fármaco que está aprobado, la diferencia es la evidencia que existe a nivel científico en ensayos clínicos y en poblaciones. Esa es la diferencia. Retomamos ese punto en un momento porque sí, de pronto yo he visto médicos incluso que recetan tés y hierbas y todo esto, pero es un tema árido. Claro. Pero bueno, volviendo a lo de los investigadores. ¿A qué aspira un investigador finalmente? O sea, ¿cuál es el objetivo último? Me imagino que todo mundo aspira a descubrir algo que cambie la medicina por completo en un aspecto y recibir el premio Nobel en algún momento y así, ¿verdad? Pero una aspiración real de todos los días de un investigador, ¿cuál es? Depende. Yo creo que yo vivo al día, porque si no me frustro. Mi lista de tareas de este día para alcanzar mi objetivo de este mes, de este semestre, de este año es tal. Yo ya tengo claro que a lo mejor con los años esto se fue haciendo así, porque en un inicio era de que yo quiero descubrir no va a pasar, o sea, es muy difícil. Y sin embargo, con estas estrategias vamos dando pasos pequeñitos. El día de hoy te puedo decir que lo que yo quiero y lo que busco realmente y que me hace feliz como investigador y que siento que eso es lo que pudiera ser el top, es que mis alumnos trasciendan. Ya. Porque estamos hablando de que yo tengo limitaciones, ya ahorita tengo limitaciones tecnológicas. Ya las tenemos, ya ni modo. Hay chicos que llegan y nos va a rebasar la inteligencia artificial, nos van a rebasar algunas cosas, pero el conocimiento lo vas transmitiendo y se va reforzando en otras personas. Entonces, si ves a un alumno que trasciende, pues dices, ya hice mi trabajo, ¿no? Por supuesto que nos encantaría recibir reconocimiento porque somos egocentristas, todos los investigadores nos encanta el flachazo y todo. Aunque decimos que no, somos de acá, del laboratorio. No es cierto, nos gusta el reconocimiento y por eso parte de las razones por las que la mayoría estamos ahí es porque nos gusta el grado. Claro que sí. El reconocimiento, el estatus. Yo siempre les digo, somos una elite. Claro que sí. Estamos satisfaciendo nuestros puntos más altos de la pirámide de Maslow, claro, que es la autorrealización. Claro que sí me siento... Esa autorrealización viene precisamente de poder lograr objetivos que son complicados para otros. Claro. Para otros. Ahí creo que es el punto donde en mi persona digo, no se ha logrado aquí, pero tal vez con los pasitos que ya se lleva recorriendo lo pueda lograr. Y ya me di cuenta que no lo logro sola. Eso no se puede. No, y en equipo es mejor, ¿verdad? En equipo siempre es mejor. Se trabaja mejor y se puede progresar mucho más. He escuchado mencionar a algunos investigadores que dicen, es que busquen quién se enfoca en su trabajo, de los top, tengan alguien como a quien seguir. ¿Cómo se rankean los investigadores a nivel mundial? ¿Cómo se lleva? ¿O hay un tipo de ranking de score o no existe tal cosa? Es que ya estamos en el top.
Ya no es necesario. No, siempre hay, ¿no? Yo te puedo decir de mi mentor, el doctor José Luis Reyes, que en paz descanse. Él era mi top. Y ya era... ve como si hay un top, tienen un top. No, el doctor, claro que fue una persona con un modelo de forma de hacer las cosas que a mí me moldeó mi carácter. Que tal vez empaté con él, pero que me moldeó y entonces hoy sigo haciendo las cosas como él me enseñó desde el punto de vista humano. Las técnicas, por supuesto, las sé, ¿no? Las técnicas en el laboratorio como una receta de cocina lo puedes hacer. Pero la parte humana de agarrar, a ver, ven y vas a ponerle esto aquí. Ahora pon el dedito de este lado y así lo hacía con nosotros. Entonces era una experiencia humana que no vas a tener nunca en línea, que no vas a tener nunca en las pantallas. O sea, esas experiencias que estás a lo mejor con otros investigadores en otros países también te enseñan muchísimo. No es que haya un top, no, es que nos enseñamos unos a otros. Ya. Y hay cosas que tú tienes que reconocer que tienes fuertes y que le puedes enseñar y colaborar a otros y otros que los demás nos van a brindar. Hace poco unas alumnas se fueron a la UNAM a hacer una estancia y el doctor, que le mando un saludo al doctor Gómora, el doctor es un investigador de alto nivel de la UNAM, ¿no? Y leímos qué estaba haciendo de trabajo y pues estaba trabajando cosas así muy, muy, muy complejas. Dijimos, es que aquí queremos a ver si nos aceptan la estancia, ¿no? Pero ¿qué le voy a ofrecer? ¿No? ¿Qué le voy a ofrecer? Pues resultó que sí podemos ofrecerle algo, ¿no? Siempre hay algo que tú puedes dar. Siempre hay algo que tú puedes colaborar. Y el doctor nos dijo, pues es que antes yo no tenía esta perspectiva y ahora que las conozco, la comencé a tener y eso no es sencillo, ¿no? Entonces siempre hay algo que puedes brindar. No es que tengas un top, aquí tiene que haber a fuerza una colaboración, ya se vuelve algo lineal, pero si hay gente, por supuesto, que es más brillante que otra. Eso en todos lados, ¿no? Nos decía al principio de la plática que no es tan diferente lo que hace un clínico de un investigador, pero ¿cómo se une en esa parte? O sea, ¿qué le aporta la investigación a la práctica clínica? Porque, por como yo lo entiendo, es muchísima investigación para de a poquito ir desarrollando cosas y luego ya poderlos aplicar a la práctica. La pandemia nos enseñó que hacerlo de una forma más, ¿qué puedo decir? Intempestuosa nos puede llevar a muchos fracasos. Dimos ivermectina, como dicen ahorita las candidatas, medicamento para piojos, pero se hizo en un momento de desesperación, porque no sabemos qué hacer. La vacuna salió antes de que tenía que haber salido y nos funcionó bien, claro, pero también puede haber accidentes. Entonces, ¿cómo la investigación da esos pasos hacia la práctica clínica? Yo creo que, bueno, ¿a mí qué me pasó? En mi experiencia, que digo, puede haber otras experiencias, pero en mi experiencia, digo, la farmacología, reflexionaba hace unos días, que es un tema central en la medicina que tiene que ver con absolutamente todos los procesos patológicos. Prevención, tratamiento, incluso el tratamiento quirúrgico y la rehabilitación. En todos los procesos de la medicina entra la farmacología, en absolutamente todos. Entonces, al ser una ciencia tan bruta, tan grande, tan vasta, también es muy compleja poderla empatar, ¿no? En un solo rubro. Sí, claro. En un solo rubro. Pero sí permite el hacer investigación y hacer clínica al mismo tiempo, permite tener un criterio que puede saltarse la experiencia. Fíjate lo que te digo. Porque en la residencia, ¿cómo se aprende? Y en el internado, ¿no? Por rebosamiento. Así aprendemos. Sí, claro. Pero cuando combinas la ciencia y la clínica, las tomas de decisiones no son por rebosamiento, es por conocimiento. Y eres tan atinado como el de rebosamiento. No estoy demeritando en absoluto, sino que son dos formas de aprendizaje que a veces yo me sorprendí a mí misma pensando, ay, tengo este paciente, está pasando tal cosa. ¿Y cuál es la solución? Pues tengo que buscar y empezaba a pensar
en cuál podría ser las posibles soluciones desde el punto de vista de la ciencia básica, y cuando una vez que planteaba mi hipótesis y la comprobaba con argumentos que ya estaban publicados, que ya con evidencia, decía, sí tengo razón, ok, ahí está. O sea, se refiere a aplicarlo en la medicina práctica. Aplicarlo en la medicina y después, sí, también venía en la guía. Ok. Y te sorprende, ¿eh? Yo me sorprendo en esta situación muchas veces, y obviamente después de tantos años también, ya tengo experiencia en algunas cosas, no en todo, claro, por supuesto, pero ya hay cosas que ya es por experiencia, pero jamás se va a comparar el tipo de sensación que se tiene por el rebosamiento que por el conocimiento. Al final se unen para que tú hagas tu papel como médico, pero son experiencias muy diferentes. Diferentes, pero sí ha aplicado la investigación, o sea, sí. Claro que sí modifica todo el tiempo. Práctica clínica. Todos los días. Ahí, si te digo cuál ha sido la clave de que yo pueda ser médico clínico, es la investigación. Yo no pasé por un servicio social, yo no pasé por una residencia, pero jamás dejé de ser médica, jamás dejé de hacer medicina clínica. Por alguna razón estaba ahí, tuve profesores que me invitaban y que no me dejaron de la mano y seguían incluyéndome en sus consultas o en sus cirugías, y ahí estaba yo, ¿no? Por lo que quieras, por invitación o por necesidad o por lo que tú quieras. Pero ahí estás. Pero, pues sí, es una experiencia, sí. Es una experiencia más completa, ¿no? Bueno, ¿cómo te diré? No, es una experiencia diferente, porque la toma de decisiones la he aprendido a hacer desde otra base. Desde otra base. Ajá, desde otro punto, o sea, que es distinto a lo que según las guías, que según los clínicos se debe de hacer. Pero llegamos a la misma conclusión, porque finalmente todo parte del mismo criterio que es el conocimiento. Yo recuerdo muy bien a un profesor de bioquímica que nos decía, todos los médicos son científicos, grábenselo. Todos somos científicos. Y si es así, no, y nos convertimos a veces en hacedores de la medicina, en técnicos en medicina, cuando en realidad somos científicos y debemos de tomar las decisiones en base al conocimiento. Doctora, quiero aprovechar, ya voy a ir cerrando esto, que aprovechar su conocimiento en farmacología, y quiero tocar algunos tópicos que son especiales y que siempre tienen como mucha dudita y generan mucha controversia entre las personas. Y quiero que Gaby me ayude un poquito en esto. Acaba de haber una demanda contra AstraZeneca porque un caso de trombosis de hace algunos años. Primero tengo que decir, cuando llegó la vacuna, creo que el personal de salud lo vimos como una ¿cómo se dice? Una tablita en medio del mar, y de ahí nos agarramos y nos pusimos, sí, vacúnenme, no importa. Pero la gente tenía mucho escepticismo. Claro. ¿Cómo viviste tú la aplicación de las vacunas en las personas? Como que no querían, ¿verdad? Mucha gente sí tenía como sus... En los pacientes. En los pacientes, sí. Se andaban pegando cucharas luego ahí donde... sí pasa eso, ¿no? Sí, mucho. O sea, fue una incredulidad. Y bueno, aparte también el conocimiento que el mismo país estaba dando, pues no se prestaba mucho en ese momento, ¿no? Pero sí, las vacunas fueron ahora sí que el salvavidas para mucha gente. Yo creo que ahí más bien era eso, darles el poder de conocimiento a los mismos pacientes para que aceptaran o no la vacuna. Se dio también porque se desarrolló muy rápido, ¿verdad? Decían, chinga, ¿por qué tan rápido la vacuna? Bueno, en ese sentido quiero que nos platique, si nos puede decir así súper rapidísimo para la gente en general, población en general, cómo funciona una vacuna. Y si es cierto esto, que si me puse la AstraZeneca me va a dar trombosis o no me va a dar trombosis. Para empezar, vamos a aclarar que AstraZeneca tuvo una demanda. Ahorita me voy para allá. Pero sí, a ver, está contexto bien. acá. Tuvo una demanda de una persona, pero por otro lado, o sea, para que se pueda realmente tener la evidencia de que fue la trombosis por la vacuna, se tiene que demostrar por muchos medios. O sea, no puedes llegar a decir, me tomé el tal medicamento y eso me hizo que tuviera una trombosis. No puedes decir eso, se hace una investigación. Bueno, esto se hizo de una manera aparte, pero AstraZeneca el mes pasado llegó a la autoridad sanitaria europea y le dijo, vamos a retirar nuestra vacuna porque
no tiene nada que ver con esta demanda, la estamos resolviendo, esto es otra cosa. La vamos a retirar porque ya no es viable hacerla. Hay muchas vacunas y sí, efectivamente, hay casos raros que nosotros anunciamos desde un inicio que había trombosis, síndrome de trombosis con trombocitopenia con trombosis. Trombocitopenia con... Ajá. El caso es que es una cosa, es una paradoja, para que me entiendan. Sí. Los que no saben, aparte ustedes sí saben, pero... trombocitopenia es bajas plaquetas y trombosis es una formación de coágulo y generalmente es por plaquetas. Entonces es como paradójico. Pero ¿cuáles son los elementos que pueden dar trombosis? Inflamación, como en el COVID. Claro. Entonces, puede haber un proceso inflamatorio tan fuerte que no haya sido solamente por COVID, o sea, por otras circunstancias, y que no se demostró realmente que hubiera sido por la vacuna. Aún no se demuestra, de hecho. La demanda está ahí, pero no se ha demostrado que fue por la vacuna. Sin embargo, AstraZeneca dijo, sí, probablemente pueda ser por la vacuna, pero se curó en salud. Dijo, vamos a retirarnos del mercado porque ya hay muchas vacunas. Sí. Y en su momento fue la salvación de 6 millones de personas que se pudieron vacunar y no había otra cosa. Sí. Y el riesgo de trombosis por COVID era mayor que el riesgo por trombosis por la vacuna. Y entonces, sin mencionar las enfermedades concomitantes, ¿sí? Que muchas de las veces los pacientes tenían. Y entonces era mucho mejor, era más riesgoso dejarlos, ¿qué era más riesgoso? Dejarlos sin vacuna, a que se trombosaran por el propio proceso inflamatorio del COVID, o darles una vacuna que como efecto secundario, raro, entre... Y se da que AstraZeneca dice, sí, puede producir trombosis, casos raros, y ya lo sabíamos, se había dicho desde antes de que se aplicara la vacuna. Y luego en la prensa amarillista dice, AstraZeneca admite que su vacuna puede producir trombosis. Entonces se favorece mucho una histeria colectiva, ¿verdad? Sí, pero esto es falso. O sea, hay que estar tranquilos. Pero es que la gente se lo cree mucho. Sí. Yo he visto publicaciones en Facebook y mucha gente, cientos de comentarios diciendo, me voy a morir, me va a dar trombosis. No, para nada. ¿Cómo funciona una vacuna? Bueno, depende, ¿no? La de Pfizer, por ejemplo, está bien padre porque es una... Vamos a empezar con la de Pfizer. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Está padrísimo. Sí. Está padrísimo porque para que hagas un anticuerpo es una proteína. Entonces, necesitas fabricar esa proteína por medio de información genética. Hay dos maneras que se pueden hacer. Una, donde tú estás estimulando a tu sistema a que forme un anticuerpo porque le tomó la huella digital al virus X y entonces con eso ya haces el reconocimiento y formas el anticuerpo. Todos los mecanismos celulares se echan a andar y ahí tienes el anticuerpo y tienes una vacuna que le llamamos que está atenuado el virus, se mete nada más la pura mascarita del virus y los linfocitos le toman foto y entonces dicen, este es el malo, vamos a hacerle la guerra aquí ¿no? Y fabrican el armamento exclusivo para esa máscara, ¿no? Ese virus cuando ya llega en realidad vivo, completo, ya se tiene el armamento y no se tarda el organismo en responder. Bueno, eso es lo que hace es una vacuna normal, convencional. La de Pfizer lo que hacía era introducir no la máscara, ni siquiera ni rastro nada del virus. No, sino el material genético para producir el anticuerpo. Era un RNA, que es, para que lo entendamos, es como la impresión. El DNA es como el software, ¿no? La información, pero el RNA es cuando lo imprimimos. Entonces metían elementos ya listos para que fueran imprimibles del anticuerpo. Desarrollables dentro del cuerpo. Ajá. Entonces no teníamos contacto en ningún momento con el virus. En ningún momento. Simplemente, y esto era para la proteína que se llamaba la Spike. Que es como la que fotografían a ver,
yo reconozco a Gaby porque sus ojos, yo la puedo ver esto solamente si estuvieras en Arabia, así yo te reconozco por tus ojos, ¿no? En el COVID. Así. COVID. Entonces, la proteína Spike es esa proteína de reconocimiento y el RNA que se introduce no es del virus, es de la proteína Spike. Para que las células del cuerpo produzcan... Para que entonces proteína, hagan la pura proteína. No el virus, no nada. La pura proteína. Y entonces se forma un anticuerpo para la proteína Spike. Y no es o sea, que quede claro que no tiene nada que ver con el virus. Simplemente es el material que generará el reconocimiento. También decían Nada mucho, más. como al decir que era material genético, decían es que van a modificar tus células sí, y te va a dar cáncer genes. y que no sé qué, y tus genes. Pero no se mete para nada con el No, DNA. porque que es finalmente- RNA. Exacto. O sea, no va y modifica la información que tenemos. O sea, no vamos a dejar de ser nosotros, ni las células van a mutar, ni mucho menos. ¿verdad? No, porque no Nosotros- tiene esa capacidad, el RNA no tiene esa capacidad de llenar con el... O sea, algo que sí puede pasar es la metilación de los genes, pero el RNA no va a metilar al gen. Puede metilarlo otra cosa, incluso lo que comemos, lo que Claro, pensamos, lo que eso sí metila. Pero el RNA no. No tiene esa propiedad, ¿no? Pero la vacuna AstraZeneca no usa ese mecanismo. Es más bien un mecanismo como el anterior, convencional. convencional. Sí, Doctora, sí, esta entrevista debíamos de haberla hecho hace 3 años. Para que saliera en todos lados, porque Sí. realmente la gente decía, o sea, pues que le íbamos a cambiar el Claro. material genético y que Y le el estaban rayo metiendo la láser en enfermedad. O sea, El chip. Que yo estaría de acuerdo que me pusieran un chip, me secuestran y ya saben dónde estoy. Ya, pues Entonces, como sea, ya no se encuentran. Entonces, la recomendación de una investigadora, farmacóloga, a la gente es que no tengan miedo de aplicarse la vacuna. Ni esta ni las futuras, porque se vienen... Como todo tiene efectos colaterales. O sea, todo sí, lo que sí. introducimos, absolutamente todo, así sea un medicamento naturista o una píldora que sea naturista, tiene sus efectos colaterales. Lo que sea va a tener efectos porque es un cuerpo extraño. Entonces puede reaccionar. Tu cuerpo es diferente. Cada persona va a reaccionar. Había gente que le dolía el brazo, hay gente que tenía fiebre, otra gente que no le pasaba nada. A mí me fue súper mal con las... Dígame. Me puse 3 de Pfizer y cuando me tocó la AstraZeneca dije, ya por lo menos a lo mejor esta no... Y la misma reacción. Y dije, chinga, soy Eres yo. tú, Soy eres yo. tú, Mi eres sistema el- inmunológico... no sirve. Mi sistema inmunológico es como que... ¡Muerte! Sí. Justo. Pelea. Así era mi sistema y yo así... sí. Ese es mi sistema inmunológico. Sí, pues es que Eres no tú. Tíralo. Peleonero. Pero aquí sigo el pie. tírate el del sistema cañón. inmunológico. Tíralo. Es que Gaby tiene una Mac a la que no le puede poner ningún programa y cada vez que la veo batallando con los programas digo, tira tu compu. Doctor, y bueno, ya para terminar, volviendo al tema de la herbolaria. Es un tema bien difícil porque los médicos tenemos que lidiar todo el tiempo con él. Me ha tocado pacientes que yo les he dicho, tal vez le doy el consejo, usted es responsable de lo que consume, yo le recomendaría que no y lo que le puede pasar es esto. No, doctor, ya no lo voy a tomar. Regresan y me dicen, doctor, es que no me tomé las pastillas porque me tomé la hierba que me habían... Entonces, es algo que tenemos que... No podemos negarlo, existe, tenemos que lidiarlo todo el tiempo. ¿Qué experiencia tiene usted con la herbolaria? ¿La recomienda, no la recomienda? ¿Qué asegúnes? Es que es inevitable que las personas utilicen herbolaria. El 80% de los pacientes que llegan a un hospital, ya está comprobado, hicimos por ahí un trabajo de investigación en torno a esto. 80% de las personas que llegan a un hospital, a la sala de un hospital, ya tomaron un remedio previamente y en ocasiones ya llegan con síntomas diferentes a los que habían sido originales, producto de Modificado. tomar el X cosa. Una pausa. ¿Has tomado herbolaria, Gabriel? ¿Alguna vez? No. ¿Tecito de manzanilla? Sí. Fíjese que no me gusta. Que ¿Nada? va buena. Cuando- A lo que le llego es al café. Ese no cuenta como herbolaria. No, pero o sea, es lo que tomo. El tecito tenemos no. una fan que ve todos los capítulos que es mi mamá. Y le mando un saludo. Saludos, Le mando un señora. saludo. Siempre le mandamos saludos. Siempre cuento cosas y siempre mi mamá dice que... Por eso Otra los vez ve. estás No los ventaneando. ve porque... No los ve porque le gusta. Ve para que no lo estemos ventaneando. Cuando me dio COVID, mi mamá estaba muy preocupada por mí porque me dio neumonía. Aunque no estuvo grave, estuve aquí en casa. Pero salió a las calles a juntar... Me va a regañar porque no me acuerdo. Creo que eucalipto. Ujú. Y me trajo otra hierba. Y me trajo una hierba y me la dejó afuera en la casa caliente, ya en infusión. Me dijo, te la vas a tomar. Te la Te tomas, la por vas a favor, tomar. claro. No me dio opción. Me No dijo, hay te la vas otra a tomar. cosa. Y ¿Y qué videollamada. crees? ¿Te sentiste y... mejor? No sé. Me la Sí. tomé porque pues mi mamá me dijo, ¿verdad? Pero porque te lo no trajo puedo tu decir- mamá. Ajá. Entonces está bien arraigada en la cultura Claro. de nosotros, ¿no? No hay que olvidar que existe la medicina milenaria Claro. y precedió al alópata.
Y los hindús y los chinos y los mayas tenían este tipo de medicina y fue quemada en las bibliotecas de Alejandría, sí, claro. y fue quemado cuando llegan esta gente a colonizar y queman absolutamente todos los templos y el avance científico en torno a la medicina pues se pierde. Sin embargo, hay información de generación en generación. Eso existe y sí tiene efectos. Y sí tiene efectos buenos. El problema que no tenemos está desarticulado otra vez. El estudio, falta que nos metamos más a estudiar estas plantas, estos fenómenos, a los elementos que contienen, porque de que mejora la gente. Y hay muchas personas, antes de llegar a un hospital, tomó un remedio y ya no tuvo que ir a un hospital. En Cuba, platicaba el fin de semana con una persona que tiene 2 años que salió de la isla y me decía que los medicamentos en Cuba son producidos en Cuba y que entonces las respuestas son bien diferentes. Pero que con todo este problema de la falta de recursos ya tampoco hay medicamentos. Entonces, tienen que usar herbolaria la gente. Claro. Y son los test y son los médicos los que lo utilizan. Pero en Cuba ya han estado trabajando muchísimo con estos temas y buscas bibliografía y buscas elementos y han trabajado muchísimo. Yo creo que lo que falta aquí es hacer más investigación para comprobar y llevar a un nivel de investigación más de la preclínica, porque se ha hecho en animales, todo en animales, mucha evidencia en animales, pero no le hemos llevado a los pacientes, ¿no? De una manera formal. Pero es que también tenemos la vertiente económica y política. Yo lo veo en manos del científico que esto cambie, como todo. Claro. Como todo. Sí. Lo que va a suceder aquí es que requerimos de una catástrofe, perdón, toco madera. No. No, por favor. Ya no. Y sucedió con COVID, ¿no? O sea, no había medicamentos, no había nada y la gente se tomó lo que hubo y muchos no llegaron al hospital porque si quieres el placebo, si quieres, no sabes qué efectos tiene, porque aparte el sentirte tranquilo baja todo esto del cortisol, te baja la adrenalina, comienza a dar más endorfinas, estos receptores, y pues está viendo con muchos temas en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la tarea es buscar ir evolucionando en la evidencia y documentar. Claro. Documentar, o sea, es que no documentamos casi nada, ¿no? Uh-huh. Gaby, con tus pacientes cuando llegan y dicen, doctora, me estoy tomando esto, ¿qué les dices de plano? ¿No lo tome? ¿O qué recomiendas? Mira, es muy difícil que te vayan a hacer caso, es la realidad. O sea, tú les puedes decir, no lo tomes, pero van a llegar a la siguiente consulta y te van a decir, ¿sabe qué? Lo seguí tomando. O ya hay otra cosa que me estoy tomando. Entonces ahí lo ideal es que les des esta versión, ¿no? O sea, yo no tengo el conocimiento, como mencionaba la doctora, de qué es lo que hace su hierbita. Pero acuérdese, igual que los medicamentos, tenemos efectos buenos y efectos malos. Entonces, bajo su propio riesgo, si las utiliza o no. Porque yo no sé si le va a hacer bien o le va a hacer mal. Claro. Y hay muchos pacientes que cuando tú les explicas esto, pues agarran un poquito la onda y dicen, ay, es que, o sea, porque no saben que puede hacerles mal. Es Ellos la idea, piensan, ¿no? Que es sí, lo natural no te hace daño. Ajá. Ese es el paradigma. Entonces ya cuando les pones estas dos versiones, entonces dicen, ay, pues entonces si me hace mal, pues mejor lo suspendo. Y otro problemón son los medicamentos. He tenido pacientes graves porque toman algo que se llama me vale madre. Pero digo, ¿cómo puedes tomar? O sea, yo digo, ¿cómo la caja? O sea, literal. La cajita la dice que eso. me vale madre, dije, ¿cómo pueden tomar algo que se me vale madre? Ese sí le toma. No te creas. Está bueno. Sí me funcionó. El Artriquín ¿Dónde que la dice consiguen? que tiene condroitina. Sí. El Artriquín dice condroitina, no sé qué, y llegan con un Cushing. O sea, saben esteroides a fuerza. Son no esteroides. Ajá. Que ese es otro problemón de las farmacéuticas. Sí, Bueno, de esas de pseudofarmacéuticas, ¿no? De esos laboratorios clandestinos. Claro. Okay. O disregulados, ¿no? Que meten Es que ese es el problema. Ojalá tuviéramos productos herbolarios puros para poder entender y saber e informarnos. O sea, digo, a mí me llegan y me dicen, tomo la hierba del no sé qué, el palo azul, la hierba del sapo, no sé qué, y pues no soy herbóloga, ¿verdad? Ni chamana, claro. pero
permítame y voy a buscar cuáles son los efectos colaterales que pueden estar sucediendo. Y usted me dice, y se lo digo igual que con el medicamento, usted llegó tomando tales medicamentos, está sintiendo esto, sí o no, ¿verdad? Y ya me van relatando. Igual, estos efectos se pueden deber a esto, y ponérselo en la mesa, ¿no? Claro. Tanto de las ventajas que tenemos de los medicamentos, y a veces que vas a darte cuenta que no pasa nada, de verdad no pasa nada, pero otras ocasiones sí. Y que lo mezclas con la hierba de San Juan, con un medicamento neuroléptico y pues te den la torre, ¿no? Sí, no es frecuente que lleguen incluso los síntomas por los que llegan son me tocó algún paciente con parestesias por azafrán, otra persona que hígado graso, pero realmente estaba consumiendo no sé qué cosa y traía o que toman hepáticas. Ajo, mi papá es de los que sí. ajo, chiqui. Pero el ajo es que rico, pues sí, pero en un camaroncito, así como si fueran pastillas, ¿verdad? No, Sí. mi papá así de que no, imagínate, mi papá llegaban los amigos y él era de que hay que comer ajo, entonces nos picaba el ajo, le ponía limón y le ponía miel y órale para adentro. Toda mi vida que viví bajo la ley y el mando de Don Pepe, que le mandamos era saludos. ajo, ¿no? Le mando saludos a Don Pepe, era ajo, así, ¿no? Y cuando me voy, me dieron unas alergias tremendas y me di cuenta que era eso, ¿no? Pero también hay que saber que en un paciente que tiene un lupus, por ejemplo, o una enfermedad autoinmune, no podemos usar espárragos, no podemos usar ajo porque nos empeora estos cuadros. Entonces, también eso, ¿no? O sea... Sí, y hay muchas Cuidado. aristas en relación a los alimentos, Claro. un montón de cosas que estaría padre para tocar en otro tema, porque es un montón de cosas. Sí, ese es un mundo. Por cuestiones de tiempo, ya para cerrar, hay un tema que no quisiera dejar pasar, ya con esto yo creo que cerraríamos, el uso de antibióticos, que es un tema me parece súper importante, nos estamos quedando sin antibióticos, las bacterias cada vez son más resistentes, hay como cada vez mutantes, monstruos, y recetamos a diestra y siniestra antibióticos. Para la gente, las personas en general, ¿qué les recomendaría? Yo he escuchado a mucha gente decir... Yo ya no tomo esto porque soy resistente. O sea, yo soy el resistente a tal antibiótico y ya no me lo tomo. ¿Qué recomendación le da a la gente en relación al uso responsable de antibióticos? Hay un principio que se nos olvida a todos, tanto a los pacientes como a nosotros. Nosotros tenemos nuestros propios mecanismos antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos, antiprotozoarios. Tenemos nuestros propios antitumorales. Los tenemos. ¿Cuándo voy a usar medicamentos? Cuando se rebasó mi capacidad inmunológica para combatir una infección. No se intoxicaron el otro día ahí con unos tacos, ¿no? Sí. Y dice uno, no, a mí no me hizo nada. Gabriela, a los que no nos formamos. ¿A los que no se formaron? Yo me formé, pero estaba bien lejos la fila y dije, no, ya es bien tarde, ya me quiero ir. Me formé. No, yo no me la enfermaron. supe pensar. Se enfermaron. Pero llega uno y le digo, oye, Fue el ¿cómo te sol. fue, no? No, a mí me fue muy bien, yo nada. Ay, tengo estómago de princesa, O sea, no, mi rey, lo que tienes es un buen Claro. estado inmunológico. Es un muchacho que hace ejercicio todos los días, que es bien tranquilo, que es un muchacho sano, que por su personalidad no es así estresado. Entonces dije, su sistema inmune anda Anda al tiro. bien. Ujú. Podemos darle muchas explicaciones, que a lo mejor la carnita estaba bien cocida, bla, bla, bla. Le tocó Pero el la lado bueno. realidad es que pues tu sistema inmune, quieras que no, va a estar ayudándote. Entonces, ¿cuándo debo usar un medicamento? Número 1, si es gastrointestinal, hay que entender que somos una botarga de microorganismos. Una botarga Sí, de o sea, Pero ya nos vamos a poner a dieta, doctora. Pues está padre el término, botarga de... soy una botarga de microorganismos. 99% del genoma que está en este cuerpecito, puerquecito, es microorganismos y el 1% es humano. Que nos dominan las bacterias con Es esto que de la ¿tú microbiota. crees esa. realmente que toda tu felicidad se debe a ti, de tu Sí, fuerza? No, o sea, los microbios están así, ¿no? Y eso está súper padre y lo mismo para hablar un montón de eso, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué tengo que cuidar? Pues mi microbiota, ¿verdad? Mis microorganismos que están en simbiosis, yo les doy una botarga de techo y ellos me dan procesos enzimáticos, nutricionales, de miles, me producen sustancias, me ayudan a funcionar. Entonces, llegan bacterias patógenas y luego le echo un ciprofloxacino, y te echas a tus friends también, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo lo voy No a utilizar? discrimina los antibióticos. No discrimina nada.
¿Cuándo lo voy a utilizar? Pues cuando rebasó. Deja que tu organismo... Mira, suena así como que dices, ¿cómo es posible que digas que dejes la fiebre? Pero es que deja que tu cuerpo... La fiebre es un mecanismo de defensa. Te defienda. Que la gente no sabe, no se acuerda que la fiebre es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, permite que tu cuerpo haga lo suyo sin llegar a puntos en los que vayas a tener un problema grave. O sea, una fiebre te puede llevar a una hospitalización tremenda. Hay que dejar un poquito y esperar a que tu cuerpo reaccione. Ya, si tú estás viendo que previamente estuviste desnutrido, te fuiste de borracho, o sea, entonces, no, si necesitas antibióticos. Sí. Todo depende de las condiciones previas, ¿no? Pero si es una diarrea, espera a evacuar todo lo necesario, hidrátate, utiliza microorganismos nuevos, tómate tus probióticos y con eso vas a estar bien. No sé si te pasaba, Gabriela, en la consulta, la gente, me duele la garganta y tomé ampicilina, pero me sigue doliendo. O sea, era reflujo, toman antibiótico que les da más reflujo y se perpetúa. Sí. O sea, ¿y es cierto esto que nos estamos quedando sin antibióticos? ¿Sí hay mucha resistencia, doctor? Sí hay mucha resistencia, sí nos estamos quedando. Y por ahí el doctor Alex está trabajando un poco con antibióticos, pero sí, definitivamente sí, es un problemón. Y estamos dando blancos terapéuticos como cíclicos, como de lo mismo. Y hay otros blancos que se pueden utilizar y es infinito, ¿no? Y le echamos mucho la culpa a la gente, pero la verdad es que sí, de pronto, bueno, me toca ver muchas recetas de ceftriaxona, de meropenem, el otro día para en su casa. Póngase meropenem en su casa. ¿En su casa? No puede ser. Pero sí lo consiguió. Sí, de hecho es que es un problemón porque yo tengo una farmacia y me ha tocado ir a las distribuidoras y ves cientos de cajas de meropenem en las distribuidoras de genéricos. Y yo digo, ¿y esto? No, pues se lo lleva la gente. Y sí, ahí llegan recetas por meropenem. No, pero desde ahí nosotros regulamos. A nosotros ya nos dieron esa arma de decir, se va a surtir un antibiótico por una receta médica. Pero vuelvo a lo mismo, doctor. ¿Por qué somos presas de esto? Porque no sabemos farmacología. Claro. Si supiéramos farmacología, si todos supiéramos los médicos, si todos los médicos supiéramos farmacología de nuestra área, de lo que voy a recetar, qué pasa por aquí y por allá. O sea, ¿cuántos medicamentos utilizas en tu consulta? En tu bagaje no son muchos. No, sí, depende. Bueno, depende. ¿Sí? Cada quien tendrá claro, cada especialidad tiene cierto grupo de fármacos que utilizan. Y aparte usas tus preferidos también, porque por supuesto. A lo que tu experiencia te va diciendo. Pero si todos entendiéramos los mecanismos, qué interacciones hay, qué efectos adversos hay, sería otro boleto, porque yo sí sé que si utilizo un medicamento que va contra un gram negativo y va contra un gram positivo, o sea, tú lo quieres mezclar, pero el blanco, en este caso el microorganismo, es un protozoario. Claro. ¿Por qué le quieres meter medicamentos que van hacia blancos que no van? Claro. Y porque además estás metiendo un medicamento que es un químico, que es extraño y le vas a dar no el efecto terapéutico, sino todos los efectos secundarios que existen por esto, ¿no? Educar a los médicos para poder educar entonces también a nuestros pacientes, porque yo creo que de ahí vamos a empezar, me parece, ¿verdad? Así es. Doctora, un gran placer que nos haya acompañado. Gabriela, un gran placer que haya estado. La verdad que llevamos hora y media. Es un montón. 20 tópicos y tocamos como 3, entonces se quedan muchas cosas ahí pendientes. Ojalá puedan venir en otra ocasión. La verdad que yo estoy bien todo entretenido. Depende de que te diga el público. No, hombre, nosotros encantados. Y recordar a la gente que se suscriba, que compartan el video. Estaremos por ahí subiendo también compartiendo algunas clips y reels, porque la verdad que es mucho y lo vamos a partir. Hubo muchos temas que se tocaron y estuvo muy, muy interesante, doctora. Entonces agradecerle a las dos. No, gracias a ti. Y pues nada, nos estamos viendo. Muchas gracias, cuídense mucho, pórtense bien. Hasta luego. Adiós. Bye.